Muy buenas noches. Tenemos hoy la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo 21 de julio, domingo 16º, el tiempo ordinario en el ciclo B. Bueno, entonces este domingo, el día del Señor, vamos a ver nuestro misal y ver qué lecturas tenemos. Bueno, ya está cargando el misal popular de la Conferencia Episcopal Colombiana, que edita Paulinas, ¿no? Ya les había comentado. Este misal lo pueden comprar, ¿no? En Paulinas, eh, lo distribuye cada 2 meses. O sea, el misal de 2 meses, como en este caso, julio y agosto. Si lo quieren tener, que sería muy bueno, ¿no? Para que además de las lecturas lean otras cosas que ustedes han podido notar cuando voy pasando las páginas del mismo. Muy bien, entonces tenemos 16º domingo del tiempo ordinario. Y vamos a encarar la primera lectura. Tenemos lectura del libro del profeta Jeremías en el capítulo 23, versículos del 1 al 6. Veamos qué nos dice entonces el profeta Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño, oráculo del Señor. Es importante, como lo hemos visto en las anteriores lecturas de los profetas, que los pastores, aquí se refiere pues a los dirigentes religiosos, ¿no? Los sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley, los fariseos, que estaban a cargo, ¿no? Eh, del pueblo, en el sentido religioso. Y los mismos pastores eh, permitieron, ¿no? Que la gente se dispersara, como en un rebaño, las ovejas, ¿no? Y se fueran tras otros dioses, cometieran idolatría, permitido por los mismos pastores, ¿no? Qué daño tan grave que ha sucedido y sigue sucediendo, ¿no? Bueno, eh, continuemos con la lectura del profeta Jeremías. Bueno, por tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo. Entonces aquí también es importante que hay unos pastores, ¿no? O sea, siempre lo ha sabido desde que inició, ¿no? El pueblo de Israel. Dios puso gente eh, como autoridad, ¿no? Religiosa para eh, dirigirlos, guiarlos, ¿no? Pero pues obviamente aquí vemos que ha dado el traste, ¿no? Con estos pastores. Entonces, ¿qué les dice Dios? Ustedes dispersaron mis ovejas y las dejaron ir sin preocuparse de ellas. Así que voy a pedirles cuentas por la maldad de sus acciones, oráculo del Señor. Continúa, yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde los expulsé. Es interesante ver que es Dios mismo, ¿no? El pastor, por excelencia. Aquí lo dice. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas. Ya Él es el pastor, ¿no? Pero ha puesto pastores a cargo, humanos, ¿no? Para que las guíen, pero no funcionó, como hemos visto, ¿no? Y eso
trajo como consecuencia, pues, el castigo, ¿no? A través de la la invasión que hicieron países, ¿no? Y el exilio de los del pueblo a otros países, ¿no? Prácticamente volviendo a la situación de Egipto, ¿no? De donde los rescató, pero por desobediencia, especialmente por descuido, ¿no? De los pastores, que envolvieron a, a ser esclavizados prácticamente. Bueno, entonces continuamos. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé y, y las volveré a traer a sus dehesas, para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten, y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá, oráculo del Señor. Bueno, aquí se referiría a la vuelta del exilio, ¿no? De la deportación en Babilonia, que estuvieron los judíos especialmente aquí, ¿no? Y entonces, claro, habrán otros pastores, pero también tenemos que entenderlo ya con un significado mesiánico, ¿no? Volverán, habrán pastores, pero obviamente eh, no va a funcionar completamente, ¿no? Y entonces la, la siguiente, se da la siguiente profecía, ¿no? Miren, llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo. Reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá. Israel habitará seguro. Le pondrán este nombre, el Señor nuestra justicia. Este sí es verdaderamente mesiánico, ¿no? Referido al Mesías, referido a Jesús, a Jesucristo. Y es el hijo de David, ¿no? Como le dicen muchos en el tiempo ya de Jesucristo, ¿no? Hijo de David. Entonces aquí ese es el vástago de David, ¿no? El legítimo, o sea, real, que proviene de la línea davídica, ¿no? La línea real. Y que reinará con justicia, con derecho en la tierra. Y él es precisamente el pastor, ¿no? Y recuerden en Evangelio según San Juan capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor. Entonces Cristo también es pastor, ¿no? Entonces Dios, Yahweh, en el Antiguo Testamento es pastor, ¿no? Jesucristo es pastor, es Dios, ¿no? Pues aquí también podemos ver esta, no dualidad, sino unicidad. Dios es el pastor. Y así también designará pastores en el nuevo pueblo, que es la Iglesia Católica, ¿no? Universal. Designará pastores y un pastor que lo represente, ¿no? Pedro, ¿no? A quien le dijo, alimenta mis ovejas, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas, ¿no? En el último capítulo de San Juan. Entonces, hay pastor, el pastor por excelencia que es Dios y que ha designado pastores, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que es Pedro y los demás apóstoles, los demás sacerdotes que vienen de la línea eh, de sucesión, ¿no? De Pedro como pastor. Muy bien. Y se le llamará, se le pondrá este nombre, el Señor nuestra justicia. Ese es el nombre. Entonces, referido a Jesucristo, ¿no? Que aquí en esta profecía mesiánica le llama el Señor nuestra justicia.
es eh, con referencia a la justificación que va a obtener Jesucristo, ¿no? A través de su sacrificio, ¿no? Justificación, perdón de todos los pecados, ¿no? Y prácticamente el hombre nuevo, ¿no? Bueno, vamos ahora a el Salmo responsorial. En este caso tenemos el Salmo 22, que viene muy a propósito, ¿no? Para el tema del pastor. Salmo 22, cuyo responso es: el Señor es mi pastor, nada me falta. Esto se cantaba, ¿no? Tenemos en el Salmo 22, ¿no? Los judíos cantan: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y el Señor es Dios, ¿no? ¿No? Yahweh, el que, pues, el Antiguo Testamento era el pastor, ¿no? Y todos lo aclamaban como pastor y como padre también, ¿no? Dios. Entonces dice el salmista: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Entonces, es muy conocido, ¿no? El Salmo 22. El Señor es mi pastor. Dios es el pastor que guía a Israel, ¿no? Bueno, eh, y como les decía, lo único importante, o lo más importante diríamos aquí, ¿no? Es que Dios ha nombrado pastores desde el Antiguo Testamento, ¿no? Cristo es el buen pastor, ya no le quita, ¿no? Al Padre, porque es Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Dios es pastor. Cristo es el buen pastor. Y también seguirá en el nuevo pueblo de Dios, ¿no? Para el Nuevo Testamento, la nueva alianza, nueva y eterna, también habrá pastores. Los hay, ¿no? Los sacerdotes. Pero con la primacía de Pedro, ¿sí? Como pastor de la iglesia. Muy bien, vamos a la segunda lectura. Nos faltaba un poquito, qué pena, de, del Salmo 22, ¿no? Completémoslo. Dice: tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. O sea, escatológico, ¿no? La misericordia del Señor. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. O sea, para siempre, la eternidad, ¿no? Por eso es escatológico. Muy bien, ahora sí vamos a la segunda lectura. Tenemos la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 13 al 18. Nos dice San Pablo: hermanos, ahora gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estaban lejos, están cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba. Aquí se refiere al pueblo judío, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y a los demás pueblos, a los gentiles, porque aquí se está refiriendo, esta carta está dirigida a los efesios, ¿no? A quienes fue a predicar, a evangelizar. Y los efesios, pues como
gentiles, paganos, ¿no? No tenían esas promesas que tenía el pueblo, pueblo judío, ¿no? Pueblo de Dios. Entonces, ahora, gracias a quién? Gracias a Cristo, quien ha destruido ese muro que separaba, ¿no? Y ese muro se refiere, un ejemplo que da San Pablo es la circuncisión. Entonces ya no hay diferencia, circuncidados o incircuncisos. Ya ese muro lo ha derribado Cristo en la cruz, ¿no? Y ya es un solo pueblo. Ya no hay diferencia entre judíos y gentiles, ¿no? Y hablando obviamente de las demás diferencias, raza, lengua, eh, nación, ¿no? Ya une a todos. Por eso dice aquí, Él es nuestra paz. O sea, Él es la paz. El que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba. ¿Qué los separaba? La enemistad, ¿no? La enemistad. Los judíos consideraban a los gentiles o paganos como perros, ¿no? Porque no tenían Dios. Y los gentiles eh, eran enemigos de los judíos, ¿no? Y querían, obviamente ha sido siempre el patrón, ¿no? Expulsarlos, acabar con ellos, ¿no? Si hasta ahora podemos ver eso. Bueno, Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. Qué bonito, ¿no? Que suena que al abolir la ley, aquí obviamente no se trata de que la ley del Antiguo Testamento, la ley dada por Dios inclusive, ¿no? Estamos, la ley dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Es perfeccionar la ley, hacer cumplirla, ¿no? Eh, hacerla perfecta, ¿no? No como el Antiguo Testamento, que era la letra, que se obedecía, digamos, prácticamente en la superficie, pero no con el corazón, ¿no? El rigorismo farisaico que se llamaba. Lo dice así, hay que obedecer, por obedecer, ¿no? Pero habían otras intenciones, pues, ¿no? Que era el sometimiento, el abuso, ¿sí? De los dirigentes a los pobres. Entonces ese era ese mecanismo, ¿no? Se amparaban en la ley. Pero entonces Cristo, con su eh, muerte en la cruz, ¿sí? Crea el hombre nuevo. Él es el nuevo Adán, ¿no? El nuevo Adán que ha redimido. Y en él a todos nosotros, haciendo las paces, ¿no? Entonces, sigue San Pablo diciendo, reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo, mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad, a la enemistad, ¿no? Entonces, ¿cómo reconcilió? Reconcilió perdonando a todos, ¿no? Todas las faltas y llamándolos a la conversión, ¿sí? Con el arrepentimiento y con el bautismo a ser nueva creación. Y Él es el primero. Ese es el hombre nuevo. Entonces, en un solo cuerpo, uniéndolos en un solo cuerpo, porque todos ya en la nueva alianza somos miembros de un solo cuerpo, Cristo, cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y lo hizo mediante la cruz. Bueno, continúa. Vino a anunciar la paz entre los dos pueblos, ¿no? Al pertenecer a un solo cuerpo. Paz a ustedes, los de lejos, o sea, a los países
frentes a Judá, paz también a los de cerca, a los judíos, ¿no? Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de Él en un mismo espíritu. Claro, al pertenecer a Cristo, en Cristo, al ser su cuerpo, parte de su cuerpo, sus miembros, entonces acercarnos nos acerca al Padre, porque somos Cristo, ¿no? Si pertenecemos a Él, somos parte de Él. Entonces, el Hijo, como leíamos en otro pasaje, solo el Hijo conoce al Padre y nos lo puede revelar. Ese es el propósito, ese es el objetivo, ¿no? De Cristo nos revela al Padre y el amor del Padre, ¿no? Y al hacer un solo cuerpo, al ser un solo cuerpo, en Cristo, ¿no? Compartimos un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. Muy bien, vamos enseguida a nuestro Evangelio. Pues tenemos el Evangelio de hoy. Bueno, el Evangelio según San Marcos, ¿no? En su capítulo sexto, versículos del 30 al 34. Muy bien, veamos qué nos dice San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Recuerden que Él los envió, ¿no? En parejas, eh, a predicar, ¿no? A las diferentes ciudades, el reino, ¿no? El arrepentimiento y la conversión, el anuncio del reino de Dios. Y obviamente se puede inferir aquí que le contaban cosas buenas, ¿no? Más, obviamente. Todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado, porque eran enviados por Jesucristo. Él les dijo, vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco. O sea, se iban a retirar en un retiro, ¿no? Obviamente podemos imaginarnos que pudo haber oración, ¿no? Ya los escuchó y ahora de todo eso que hicieron, que uno presume que eran cosas muy buenas, ¿no? Eh, Ahora dice, vamos a descansar. Qué benignidad, ¿no? De Jesucristo. Después de haber hecho la misión, cumplido esa misión que venían a reportarle, ¿no? Todo lo que habían hecho. Dice, vamos a descansar. Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer, ¿no? Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se las adelantaron. Sí, digamos, pues uno podría entenderlo, ¿no? Hacían cosas tan buenas, la gente estaba tan contenta, ¿no? Y con regocijo de escuchar la predicación de los apóstoles, ¿no? Y del mismo Jesucristo, porque era Él, ¿no? Dice, quienes los escuchan, me escuchan a mí. Y no solo eso, ¿no? Además, se venían con Él. Y aquí lo dice claramente, ¿no? Entonces, pobre descanso, ¿no? No podían descansar, a pesar de que se lo merecían. Mucha gente se les adelantaba, ¿no? Veían, como dice aquí, ¿no? Los vieron marcharse y los reconocieron. Ellos iban en barca, ¿no? Muy probablemente de Cafarnaúm, donde vivía Jesucristo, a Bethsaida, eh, fuera digamos, atravesando el lago, ¿no?
de Tiberías, pero no lo hacían, no podían hacerlo, no, porque de todas las aldeas iban corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Bueno, al desembarcar Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Entonces uno podría decir, bueno, no hubo descanso, ¿no? Porque era tanto lo que había que compartir, lo que había que predicar, la buena nueva, el Evangelio, que eso es lo que quiere decir Evangelio, la buena nueva, ¿no? La salvación para todos, ¿no? ¿Y quiénes lo seguían? El pueblo, los pobres, los humildes, los desposeídos, los enfermos, ¿no? Ellos eran los seguidores, los primeros seguidores de Jesucristo y de sus apóstoles. Entonces, ese descanso tuvo que haberse convertido en más trabajo. ¿Por qué? Porque era tanto el amor de Jesucristo que nos lo dice aquí. Al desembarcar para descansar, como era la intención, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tenían pastor, y se puso a trabajar, ¿no? Su misión, enseñarles muchas cosas, enseñarles sobre el Padre, ¿no? Sobre Dios, sobre la salvación, sobre el reino de Dios, sobre la iglesia, ¿no? Que ya estaba allí. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.